así como también, por favor, eviten responder las consultas que puedan hacer otros participantes. Las consultas las va a resolver el expositor. Sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Cristian. Buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por tu participación el día de hoy. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes también. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha perfecto. Ok, muy bien. Entonces, voy a iniciar la presentación. Voy a compartir pantalla, ¿ya? ¿Se puede visualizar? Sí. Okay, sí, muy se bien. ve. Muy bien. Bueno, pues, el tema que vamos a tratar es fiscalización laboral para la micro y pequeña empresa, ¿no? Ahora, para poder iniciar la exposición, vamos a primero a poder explicar un poco cuáles son las ventajas de la formalización, ¿no? Como en este caso para la constitución de las ventajas que tendría que tener, por ejemplo, registrarse en el REMIPE y ser una empresa de la micro y pequeña empresa. En estos casos estamos viendo que a nivel nacional la informalidad laboral lleva todavía una gran ventaja, ¿no? En estos casos, y tenemos aquí una comparativa del año 2019, donde podemos ver que en este año, ¿no? La tasa de informalidad es mayor que a la del empleo formal, ¿no? En diferentes regiones del país. La informalidad laboral impacta negativamente en la productividad empresarial, toda vez que la precariedad en los que los trabajadores desarrollan sus labores, al encontrarse fuera del marco de la protección legal correspondiente, no les incentiva a ser más productivos, ¿no? Justamente estar en una situación de informalidad, al no tener las condiciones laborales, que serían las condiciones adecuadas para un trabajo, ¿no? En estos casos, por ejemplo, un seguro de salud, ¿no? Un seguro de pensiones cuando deje de trabajar, en este caso no se quiera jubilar un trabajador y no haya aportado durante el tiempo que estuvo trabajando, no puede afectar en su vida laboral. También tener los beneficios de ley, ¿no? Que es lo que corresponde justamente, pues, reconocerle a estos trabajadores, ¿no? Cuando están en una relación laboral. Entonces, lo que se busca aquí, ¿no? Justamente generar que se haya una mayor, que se cambie, ¿no? Este panorama y se dé una mayor formalidad, ¿no? En el país, ¿no? Entonces, por eso es una de las de poder acceder al régimen MIPE, lo que permite es que se vaya incentivando la formalización y vaya, en este caso, con menores costos laborales, de acuerdo al régimen de la empresa, sea micro o pequeña, vayan accediendo poco a poco, ¿no? Incentivando a que los empleadores quieran contratar de acuerdo, o sea, a sus trabajadores con el ingreso a planillo desde el inicio de la relación laboral. La diferencia de la etapa de la parte informal que de la formal, ¿no? Tenemos que en la informalidad opera fuera de la legalidad, ¿no? Evade cargas tributarias y laborales, no brinda protección de derechos laborales a sus trabajadores, y sus trabajadores no tienen acceso a la seguridad social de salud y pensiones, como le había señalado anteriormente. En todo lo contrario, es cuando estamos en una situación de formalidad, en el cual contribuye al crecimiento del país, ¿no? Cumple con sus obligaciones tributarias y laborales, y sus trabajadores gozan de los beneficios de su régimen laboral, ¿no? Entonces, en estos casos, estar en una situación de formalidad también genera una mayor productividad en los trabajos, ¿no? Porque ya los trabajadores estarían, en estos casos, con mejores condiciones, ¿no? Y en estos casos también estarían mayores incentivados, ¿no? Para poder generar una mayor productividad. ¿Qué beneficios tiene formalizarse? Te permite acceder a créditos en el sistema financiero y ayudará al crecimiento de la empresa, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de que inicias como microempresa, ¿no? Vayas creciendo poco a poco, sea pequeña empresa, luego mediana empresa y hasta una gran empresa. Podrás emitir boletos y facturas a tus clientes que te permitirán ampliar tu negocio. Puedes participar en concursos públicos para ser proveedor del Estado, ¿no? Esas son las ventajas también de ser formal y también acceder a los beneficios de la MIPE, y podrás realizar la exportación de tus productos. Podrás acogerte a este régimen laboral MIPE que te permitirá gozar de menos costos laborales.
Ahora vamos a detallar, ¿no?, cómo es estas ventajas de este régimen especial laboral. Primero vamos a definir qué es justamente una micro o pequeña empresa. Es la unidad económica constituida por persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Esto está definido en el artículo 4 del Decreto Supremo 013-2013-Produce. Es la normativa actual que regula justamente este régimen. ¿Qué características debe cumplir aparte de la definición de una micro o pequeña empresa? Es que también las características principales es que debe cumplir una función en nivel de ventas. En este caso, para la microempresa, el nivel de ventas no debe superar los 150 UIT. En el caso de la pequeña empresa, sería mayor de 150 UIT y hasta 1.700 UIT. La UIT vigente para el año 2021, más que todo, equivale a 4.400. Ya no se exige el número máximo de trabajadores, porque eso se había modificado con la normativa. Justamente en el año 2013 salió una norma que modificaba este régimen y se emitió justamente este texto único ordenado, que es aprobado por este Decreto Supremo 013-2013. Entonces aquí es donde ya se quitó el requisito de los números de trabajadores, por eso que ahora solo está en función al nivel de ventas. Ahora, ventaja de formalizar como micro o pequeña empresa. Al formalizar tu empresa, ya puedes acceder a un régimen laboral especial, que, como lo vamos a ver más adelante en exposición, se reducen los costos laborales, ¿no? Porque cada régimen, sea micro o pequeña empresa, los beneficios son distintos, y eso lo vamos a ver detalladamente. Recuerda que para proceder con para acceder a este beneficio, tienes que primero registrarte como empresa, como MIPE, en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, que se llama REMIP. Está alojado en la página web del Ministerio de Trabajo. Aquí podrás acceder a los beneficios laborales propios del régimen. Ahora, esta plataforma, como le decía, está alojada en la página del Ministerio de Trabajo, ¿no? Podrás acceder, en este caso, con la cuenta de la clave SOL de la empresa, ¿no? Y ahí, a través de esta plataforma, es donde se vas a proceder a hacer el registro, ¿no?, los datos del empleador y los datos de los trabajadores. La normativa también señala exclusiones para el caso de quien no puedan registrarse como el régimen laboral MIP. En este caso, cuando constituyan grupo económico o vinculación económica. La normativa, que es el reglamento del Decreto Supremo 008-2008-TR, que regula justamente, reglamenta las normas MIPE, señala, ¿no?, hay algunos supuestos donde no estaríamos ante una vinculación económica. Y eso, en esos supuestos es donde se detalla cuándo podríamos estar entre un grupo económico, una vinculación económica, y no proceder al registro en la REMIP. También, bueno, como ya otro punto que está relacionado, que tenga vinculación económica con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros que no cumplan con dichas características. También consignación de información falsa, que dividir las unidades empresariales y se dediquen a rubro de bares, discotecas, juegos de azar y afines, ¿no? Estas actividades tampoco estarían incluidas para acceder al régimen MIP. Las actividades afines son determinadas también por disposiciones del Ministerio de Trabajo. Como punto principal, entonces, tenemos que estos supuestos no estarían, aquellas empresas que estén dentro de estos supuestos, un grupo económico, o sean de estos rubros, no estarían incluidas para acceder al régimen MIP. Ahora, en la extensión, estábamos explicando de que, de acuerdo al concepto del régimen de la MIP establecido en la ley, señala que está enfocado para una empresa que sea una persona jurídica o natural, ¿no? O sea, un negocio o una empresa como tal. En este caso también la normativa ha hecho una excepción especial para el caso de la juntas o asociaciones o agrupaciones de propietarios, ¿no?, inquilinos en un régimen de propiedad horizontal o condominio habitacional, ¿no?, y las asociaciones o grupos de vecinos.
En este caso, la normativa ha dado esta opción, ¿no?, de que se puedan inscribir o se puedan acoger como microempresas. ¿Ya? En este caso se pueden acogerse al régimen laboral de la microempresa, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, a aquellos servicios como vigilancia, limpieza, reparación, mantenimiento y similares, siempre y cuando no excedan de 10 trabajadores. Aquí, en este caso especial, sí estaría dándose que no superen el número de trabajadores, ¿no? Como ya lo habíamos señalado en los anteriores casos, de una empresa común, sí estaría solo en función al nivel de venta, de acuerdo al cambio de la normativa. Ahora, ¿qué derechos laborales en común tienen los trabajadores de la micro y pequeña empresa? Porque luego de ahí vamos a revisar en particular cada uno de ellos, o sea, tanto los derechos de los trabajadores de la micro y los derechos de los trabajadores de la pequeña. Ahora, bueno, como todos sabemos, la remuneración mínima vital, ¿no?, si hablamos de una jornada completa, no puede ser debajo de los 930, hasta que sea actualizada en algún momento. El descanso semanal, todos los trabajadores tienen derecho a un descanso como mínimo de 24 horas consecutivas de descanso a la semana. La jornada de trabajo, que no se puede, la jornada máxima es de 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿no? Igual le aplica también trabajo en sobretiempo. Y los descansos en días feriados, regulados por la normativa especial, que sería el decreto legislativo 713, y el seguro de vida ley, que también es aplicable para las microempresas, ¿no? De acuerdo a la última modificatoria que ha habido a la normativa del seguro de vida ley, que es obligatorio desde el inicio del vínculo laboral, ¿no? De acuerdo a su reglamentación también resulta aplicable a los regímenes especiales, en este caso a las microempresas también. En el caso de también el horario nocturno, ya en principio ya se sugiere que sean rotativos, o sea que en un mes deba rotarse tanto horario diurno y horario nocturno. Si hablamos de un horario nocturno como tal, la remuneración mínima nocturna ya se le aplica a la remuneración mínima vital vigente una sobretasa del 35%. Haciendo un cálculo actual, no debería ser la remuneración mínima, no puede pagarse por debajo de 1.255.50. Si en caso se actualizara la remuneración mínima vital, ¿no?, se aplica igual el mismo criterio, la sobretasa, y en este caso subiría, ¿no?, porque está de acuerdo a un porcentaje de la remuneración mínima vital. Ahora, si la jornada comprende horario diurno y nocturno, la sobretasa se aplicará en forma proporcional, ¿no? Si hablamos de que es un trabajador que gana 930, ¿no?, y realiza labores nocturnas en algunas semanas, ¿no?, entonces el pago se hará proporcional, ¿no? Nocturno, cuando laboran nocturnamente, se le hará el abono de la sobretasa del 35%, y si labora en horario diurno será con su mismo sueldo de 930. De trabajo cuya jornada laboral se desarrolla habitualmente en horario nocturno, no se aplicará la sobretasa del 35%. Esa es una situación especial en el caso de las microempresas. El derecho al descanso vacacional. ¿Ya? Los trabajadores de la micro y pequeña empresa tienen derecho a un descanso vacacional de 15 días, ¿no? A diferencia del régimen general, este descanso que en el régimen general sabemos que es de 30 días, en este caso de los micro y los pequeños trabajadores o de estas empresas van a gozar de un descanso de 15 días. Deben de cumplir también el récord vacacional que establece el decreto legislativo 713 para poder acceder a ello. Entonces tenemos dos supuestos: trabajadores que laboran 6 días a la semana, que normalmente podría ser de lunes a sábado, y trabajadores que laboran de 5 días a la semana, de lunes a viernes. En el caso de si laboran 6 días, la labor efectiva por lo menos debe ser de 260 días en dicho periodo, y la labor efectiva en el caso de que los que laboren 5, 210 días. También en una situación especial, el plan de trabajo, si se desarrolla en solo 4 o 3 días a la semana o sufra paralizaciones temporales autorizadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo, ya también se incluirá siempre que sus faltas injustificadas no excedan de 10 en dicho periodo. Aparte de los beneficios laborales, también está la seguridad social en pensiones. Primero, el Estado garantiza el libre acceso a las pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas,
Además, supervisa su eficaz funcionamiento. En el Perú actualmente sabemos que hay dos regímenes previsionales, el sistema privado y el sistema nacional, uno representado por la ONP y el otro por la AFP. En estos dos casos, el trabajador tiene la opción de elegir a cuál de ellos se va a afiliar, ¿no?, al inicio de la relación laboral. En el caso de la Seguridad Social de Pensiones, cuando el trabajador ingresa a laborar a un centro de trabajo, debe informar a su empleador sobre el sistema profesional en el que se encuentra incorporado. Si hablamos de un trabajador que ya ha venido afiliado anteriormente, si ha tenido un puesto de trabajo en el cual está en planilla, antes de ingresar a otra empresa, sea público o privado. Si hablamos de un trabajador que es nuevo, que nunca se ha afiliado, o sea que primera vez está entrando a planilla, entonces aquí hay que tomar en cuenta algunos criterios establecidos por la normativa de pensiones. Ahora, en este caso, el empleador primero deberá entregar al trabajador dentro de los 5 descontados desde que inicia la relación laboral, tiene 5 días hábiles siguientes a partir de esa fecha para entregar el boletín informativo. Es un documento que integra las características, diferencias y demás peculiaridades del sistema pensional. ¿Ya? En este caso se requerirá al trabajador que elija en qué régimen va a estar, sea público o privado. Esto se va a registrar en la planilla, ¿no?, esta información, porque ahí es donde se va ya a detallar para el tema de los pagos, de los aportes. En caso de que el trabajador no manifieste la elección, se le incorporará automáticamente al sistema privado de pensión. ¿Cómo funciona esto? Justamente la normativa señala que el trabajador tendrá un plazo de 10 días contados a partir de la entrega del boletín informativo para expresar por escrito su voluntad para incorporarse a un sistema pensional, teniendo 10 días adicionales para ratificar o cambiar su decisión. El plazo máximo de elección es la fecha en que percibe su remuneración asegurable. Vencido ese plazo, si el trabajador no hubiese manifestado su voluntad de afiliarse al sistema pensionario, el empleador lo afiliará a la AFP correspondiente, ¿no?, a la AFP que ganó la licitación de acuerdo a las normas de las nuevas modificatorias que hubo al régimen del sistema privado de pensión. Entonces ese es el procedimiento que tendría que tener en cuenta todos los empleadores, tanto de la micro y pequeña empresa, para proceder a afiliar a un trabajador nuevo al sistema de pensiones. Ahora, las dos características principales que hay que tener en cuenta de las características principales de un sistema nacional al sistema privado es que en los dos funcionan un mecanismo distinto. En el caso del sistema nacional está un mecanismo de reparto y en el sistema privado un mecanismo de capitalización individual. En el caso del mecanismo de reparto, el dinero aportado ingresa a un fondo común que se usa para pagar a las pensiones de los jubilados en su conjunto, ¿no? Por eso que está bajo el principio de solidaridad. En el caso del dinero aportado del sistema privado de pensiones, va a una cuenta individual de propiedad del trabajador, ¿no? Por eso es que en estos casos, cuando ha habido la devolución de los aportes, se ha podido efectuar ello, porque hablamos de una cuenta individual, ¿no? Entonces los dos sistemas son muy distintos. Ahora sí, derechos que cada uno de los trabajadores de la microempresa. Vamos a iniciar con los derechos de los trabajadores de la microempresa. Estamos hablando cuando ya están en un régimen laboral especial. Primero, el seguro de salud. En el caso del seguro de salud de una empresa de la micro, ya tiene para escoger si va a afiliarlo al CIS o al seguro de salud. Tiene esa opción. Si en caso cogiera el CIS, ya, en estos casos los trabajadores de la microempresa debidamente acreditadas en RENIPE serán afiliados a este régimen semicontributivo. Esto también se aplicará para los conductores de la microempresa, los conductores serían en este caso los microempresarios, ¿no?, que serían los que tienen un negocio pequeño, ¿no?, que se pueden inscribir como microempresa. Ellos también se pueden afiliar al seguro integral de salud. Ya, en estos casos comprende también a sus derechohabientes y el aporte de 15 soles por parte del empleador y 15 soles que paga el Estado. Por eso que lo llamamos un régimen semicontributivo. También una de las diferencias de la microempresa es la forma de cálculo de la indemnización por despido arbitrario. En caso de una indemnización por despido arbitrario, es equivalente a 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 90 remuneraciones diarias. Las fracciones de año también se abonan por 12 años. Vamos a ver la gran diferencia también que hay en la pequeña empresa y más adelante también con el régimen general.
Derechos de los trabajadores de la pequeña empresa. Primero, la gratificación. Como ya habíamos expuesto, en la microempresa no hay el derecho a las gratificaciones. Entonces, en el caso de la pequeña sí lo hay, pero hay una diferencia entre la pequeña y el régimen general. En el caso de la pequeña, las gratificaciones son equivalentes a media remuneración mensual. La oportunidad del pago se hace igual que el régimen general, ¿no? Serán abonadas entre la primera quincena de los meses de julio y diciembre, según sea el caso, ¿no? Si hablamos de gratificaciones de fiestas patrias y de Navidad, ¿no? Que tienen en su fecha respectiva. La compensación por tiempo de servicios tampoco es aplicable a la microempresa. Entonces, los trabajadores de la pequeña sí tienen derecho a esta compensación por tiempo de servicios. En este caso, la forma de pago también es muy distinta al régimen común. Está computada a razón de 15 remuneraciones diarias por año completo de servicios hasta alcanzar un máximo de 90 remuneraciones diarias. O sea, hay un tope máximo que también se utiliza al pago de este beneficio. O sea, no va a ser en un tiempo prolongado, normalmente como es en el régimen general, que no hay un plazo máximo para pagarlo. En el caso de la pequeña sí lo hay, que es hasta un máximo de 90 remuneraciones diarias. Participación en utilidades. También esto aplica para solo las pequeñas empresas. En el caso de las pequeñas empresas, el sistema de pago es el mismo que el régimen general, ¿no? Deben de contar con más de 20 trabajadores, ¿ya? Deben generar utilidades, o sea, renta de tercera categoría. No aplica para cooperativas, empresas autogestionarias, sociedades civiles y empresas que, bueno, no excedan los 20 trabajadores. La oportunidad de pago debe ser distribuida dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo señalado por las normativas legales del impuesto a la renta, ¿no? Que es justamente para la presentación de la declaración jurada. También el seguro complementario de trabajo de riesgo. La norma expresamente señala que los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a que estén coberturados con un seguro complementario de trabajo de riesgo. Los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a este seguro cuando corresponda de acuerdo a las normas de seguridad social, ¿no? La ley de administración de seguridad social en salud. O sea, debe estar también dentro del catálogo de empresas de alto riesgo para poder acceder a este seguro complementario. En estos casos de la pequeña empresa, también son afiliados, los trabajadores son asegurados regulares de salud. Entonces, el aporte equivale al 9% de la remuneración o ingreso que percibe el trabajador. Es de cargo de la entidad empleadora, que debe declararlos y pagarlos a salud al mes siguiente de aquel en que se le vengaron las remuneraciones afectadas. En los casos en que el trabajador perciba remuneración por debajo de la remuneración mínima vital vigente, se debe considerar como base mínima imponible la remuneración mínima vital. Eso hay que tener en cuenta. Si hablamos de un trabajador part-time, ¿no? que trabaja menos de 4 horas diarias, en este caso el pago va a tener motivo de seguridad social en salud, se trae como base la remuneración mínima vital, el pago del aporte al salud. Ahora, en el caso del despido arbitrario, la indemnización, como lo habíamos señalado en la microempresa, en el caso de la indemnización de la pequeña también varía, aumentaría aquí también. No es equivalente a 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un máximo de 120 remuneraciones diarias. Igualmente las fracciones de años se abonan por deseado. Ahora, vamos a ver aquí un cuadro, ¿no? Donde vamos a ver las principales diferencias que hay en el régimen general y en el régimen de las micro y la pequeña empresa, como una especie de resumen. Primero, la remuneración mínima vital, sabemos que a todos les aplica 930, no pueden ganar por debajo de 930 si estamos hablando de una jornada completa. La asignación familiar no es obligatorio para el régimen general, pero en el caso de las micro y pequeña es opcional, porque la norma no exige su obligatoriedad de pago. La CTS, sabemos que en el régimen general el cálculo es mayor, en el caso de la pequeña empresa, en base a 15 remuneraciones diarias y como máximo a 90 remuneraciones diarias. En la microempresa no está regulado este beneficio, no es obligatorio. En el caso de la gratificación, es un sueldo completo. En el régimen de la micro no hay esa obligación de pagar este beneficio, que en la pequeña empresa es media remuneración.
Las vacaciones en el régimen general en 30 días, las vacaciones en micro y pequeña empresa son en base a 15 días, descanso semanal sí gozan, igual que el régimen general, los feriados igual, ya, la jornada de trabajo es igual también, de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo, la sobretasa de los pagos de horario nocturno también es igual, no aplica si hablamos de una jornada habitual de horario nocturno en la microempresa, ya es una situación especial. Trabajo en sobretiempo se aplica para todos, las mismas sobretasas. La participación de utilidades es obligatoria en el régimen general y en la pequeña empresa, no es obligatorio en el caso de la microempresa. El seguro complementario de trabajo riesgo es obligatorio en el régimen general y la pequeña empresa, de acuerdo a sea una empresa catalogada como alto riesgo. El seguro de salud es obligatorio en la régimen general y en la pequeña empresa, y en el caso de la micro tiene la opción de elegir el CIS o el salud. En el caso de pensiones, para los tres regímenes es obligatorio afiliarse a un sistema de pensiones, el seguro de vida ley también, de acuerdo a las últimas modificatorias, y la indemnización por despido arbitrario varía, ¿no? Varía por cada régimen. Sabemos que en el régimen general es un sueldo y medio por cada año de servicios hasta un tope máximo de 12 remuneración, ¿no? Entonces aquí la diferencia también es evidente en cada régimen laboral. Ahora, habiendo ya señalado los beneficios que tienen cada régimen, sea micro o pequeña empresa y hasta el régimen general, en el caso de las micro y pequeñas empresas, la normativa señala de que si bien se está estableciendo un tope mínimo que pueden pagar los empleadores, por acuerdo entre trabajador y empleador se puede llegar a mejorar las condiciones laborales. Esto significa de que si hablamos de una microempresa, se puede pagar, por ejemplo, o acordar con el trabajador pagarle CTS o gratificaciones, o sea, mejorar su beneficio social, si, por ejemplo, se pactan estas condiciones laborales. Entonces, esto es lo que te permite la normativa laboral. Eso no significa de que si mejoras las condiciones laborales vas a ser ya automáticamente una pequeña empresa. No, sigues manteniendo tu mismo régimen, ¿no? Porque para estar dentro de la micro o pequeña empresa no debes superar los niveles de venta, ¿no? Que ya habíamos explicado al inicio de la exposición. Entonces, ese es el requisito que hay que tener en cuenta, que establece la norma, que en 2 años consecutivos no debes superar esos niveles de venta para poder seguir permaneciendo en tu régimen. Si superas los 2 años consecutivos, ya estarías en este caso entrando al siguiente régimen, ¿no? Si superas los niveles de venta. Entonces, bueno, se puede impactar en conclusión en mejores condiciones laborales en cada régimen, sea la micro o pequeña empresa. Habiendo ya desarrollado la parte sustantiva, también vamos a explicar un poco sobre el procedimiento inspectivo, ¿no? Sobre en estos casos hablamos de cumplimiento de normativa sociolaboral en materia de las MIP. Bueno, el procedimiento inspectivo en general normalmente inicia por una denuncia que actualmente se hace a través de una denuncia virtual, a través de la página web. Una vez que haya sido interpuesta la denuncia en la página web, va a ser evaluada y calificada, y esto va a dar a que se emita una orden de inspección, ¿no? Se asigna un inspector a cargo, ya, en este caso desde la asignación del inspector a cargo hasta la etapa de actuaciones inspectivas no debe superar un máximo de 10 días hábiles. Luego, desde la etapa de actuaciones inspectivas y medidas inspectivas no debe superar un máximo de 30 días prorrogados. Que se puede prorrogar, pero no debe superar esos límites. Hay casos especiales, ¿no? Por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo, como lo vemos en la PPT, y en casos de accidente de trabajo seguido de muerte. Hay plazos especiales que hay que tener en cuenta. Luego, este procedimiento inspectivo, que sería la primera etapa, ya puede concluir con un informe de inspección o una acta de infracción. Lo que voy adelantando, porque igual lo vamos a explicar en otro PPT, es que cuando culmina en un informe de inspección, es que de repente se ha determinado que no hay el cumplimiento de la normativa sociolaboral y se archiva el caso. Y la gran diferencia con el acta de infracción es que ya se ha determinado el incumplimiento y esto da inicio a que se inicie otro procedimiento, que sería el procedimiento sancionador, en el cual va a culminar con una resolución de sanción que impone multa por incumplimiento de la normativa sociolaboral.
Ahora, dentro de la etapa de actuaciones inspectivas, el inspector tiene varias modalidades de actuaciones inspectivas para poder efectuar la inspección. Para ello, por ejemplo, hay 4 principales, que son la comprobación de datos o antecedentes, que normalmente lo hace a través de la información que maneja SUNAT, sea en la planilla electrónica, requerimientos que se puedan hacer, ¿no? En este caso, actualmente, durante el estado de emergencia, se está utilizando bastante las casillas electrónicas, que ahorita los empleadores cuentan y que es de uso obligatorio para ellos, ¿no? Porque ahí se hacen los requerimientos que efectúa SUNAFIT. Los casos de visitas de inspección a los centros y lugares de trabajo normalmente son presenciales y debido al estado de emergencia nacional y sanitaria, en estos casos son de manera extraordinaria, porque se priorizan primero los medios virtuales para poder efectuar los requerimientos. Por último, las comparecencias que se hacen a través de los aplicativos, por ejemplo Google Meet, ¿no? Donde se hacen ahí las audiencias en todo caso para poder efectuar la comparecencia como tal. ¿No? Entonces, como ya lo vemos en este comentario, que se prioriza la tecnología de la información para hacer los requerimientos en el presente estado de emergencia sanitaria y nacional. La medida inspectiva de requerimiento, cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción, ¿no? Lo primero que va a hacer es requerir al sujeto responsable de su comisión de la adopción en un plazo determinado, ¿no? Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones vulneradas, ¿no? Entonces, cuando hay una medida inspectiva, principalmente una medida de requerimiento, lo primero que se hace es requerir al empleador, ¿no? Cumpla con acreditar el cumplimiento de la obligación, acredita el cumplimiento de la obligación, ¿no? O si no, en todo caso, que lo pueda efectuar, ¿no? Ya en este caso el inspector evaluará qué medida va a tomar, ¿no? Si archivar el caso, ¿no? Si en caso ya se haya podido acreditar el cumplimiento total de la obligación, o determinar si hay un incumplimiento o una infracción, levantar un acta de infracción. Ahora, como habíamos señalado anteriormente, ¿no? En caso de no advertirse infracciones o de haberse subsanado las mismas, se emite un informe correspondiente y se archiva el caso, ¿no? Eso es donde ya se termina ahí, se concluiría la etapa de... En el caso de no subsanarse las infracciones decretadas o tengan carácter inconstitucional, se emite el acta de infracción, en mérito a la cual se dará inicio al oficio del procedimiento sancionador, ¿no? Entonces, como lo habíamos visto en la PPT anterior, donde había todo un flujograma del procedimiento, ¿no? Esta etapa de actuaciones inspectivas puede culminar con archivarse el caso con un informe, si se advirtió que se cumplió las obligaciones laborales o no hubo en sí el incumplimiento, y si todo lo contrario, se levantaría un acta de infracción y eso daría mérito al inicio de un procedimiento sancionador. En cuanto a los aspectos sancionatorios, tenemos algunas disposiciones especiales para el régimen de las MIPE. Infracciones graves, por ejemplo, en materia de seguridad social, ahí está tipificado en el Decreto Supremo 019-2006-TR, que ya tiene varias modificatorias. Este es el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Nos dice en su artículo 44A, ¿ya?, que no afiliarse como conductor de una microempresa al sistema de pensiones, sea ONP o AFP, es un incumplimiento, es una infracción laboral. O sea, aquel conductor, por ejemplo, ¿no?, que es una persona natural, tiene un negocio y que se está registrando como conductor de la microempresa, que no se afilia a un sistema de pensiones, eso conllevaría una infracción laboral. Luego, una de las más resaltantes también es una infracción grave cuando hablamos de un registro fraudulento como micro o pequeña empresa, ¿no? Entonces, como ya lo habíamos señalado en el artículo que señala el concepto de la definición de una micro o pequeña empresa, y de acuerdo a los requisitos se tiene que cumplir, ¿no? Debe ser que cuando se haga el registro cumpla con ello, porque estar en un régimen de la micro también conlleva una fiscalización posterior. Entonces, si se demostrara que hay un registro fraudulento, eso conllevaría que haya una infracción laboral y se ponga la multa correspondiente. Hay algunos criterios normativos que se han aprobado también por SUNAFIT, y en este caso es cuando hablamos de una junta de propietarios. Si hay una denuncia que se formule con esta junta de propietarios, corresponde emitir la orden de inspección concreta dirigida a los propietarios que integran la junta, en tanto se encuentran identificados.
De no ser así, se generará la orden de inspección que habilita para poder identificar a los propietarios durante las acciones inspectivas, ¿no? Entonces es un criterio emitido el año 2019 para una inspección de trabajo cuando hablamos de una junta de propietarios que están escritas en el REMIT, ¿no? Y que en este caso de repente hay un incumplimiento de una obligación laboral, ¿no? Entonces es un criterio que tener en cuenta. Bueno, también la normativa, que es el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, nos establece una escala de multas, un cuadro, en el cual vemos que está catalogado por régimen de la empresa, que sería micro, pequeña empresa, y el régimen general. Su última actualización ha sido en el año 2020 y se ha actualizado con todo este porcentaje, por tipo o gravedad de infracción. Ahora, este porcentaje lo vamos a ver expresado también en soles, de acuerdo a la actualización de la OIT, porque esto va actualizándose cada año de acuerdo a la OIT. Entonces aquí vamos a ver las multas por la gravedad, infracciones y por el régimen de la empresa, ¿no? Entonces vemos de que aquí ya hasta en las multas también hay una reducción. Entonces una de las ventajas de ser justamente el régimen de la micro y pequeña empresa también es para estos efectos, ¿no? Si en caso ocurriera que hubiera un incumplimiento y recayera en una multa, igual va a haber esta reducción, ¿no? Por tener la acreditación como micro o pequeña empresa. Bueno, habiendo ya explicado lo que son los derechos de los trabajadores de la micro y pequeña empresa, ¿no? Las ventajas que tiene esta formalización y acreditarse como una micro o pequeña empresa, entonces también vamos a explicar que hay un aplicativo que ha emitido SUNAFIL, que es muy importante para los trabajadores, más que todo, por el hecho de que pueden consultar si están registrados en planilla. A través de este aplicativo, Verifica tu Chamba, que está alojado en la página web de SUNAFIL, es donde los trabajadores pueden consultar si están registrados en planilla, si su empleador cumplió con registrarlos en planilla, porque si no fuera así, este sistema va a comunicar al empleador a través de la casilla electrónica, ¿no?, las inconsistencias que pudieran haber sobre ello. Entonces se le va a dar un plazo razonable para que este empleador subsane eso. Si en caso no lo subsanare, entonces aquí ya esto va a ser reportado al Ministerio, a SUNAFIL, y esto SUNAFIL ya lo va a establecer dentro de sus información para una inspección, ¿no? Porque todo lo que son las etapas de estas comunicaciones, de esta aplicación, van a ser reportadas. Entonces es por eso que a veces a los empleadores les llegan estas cartas circulares o cartas disuasivas, ¿no?, sobre alerta de inconsistencia, ¿no? Y es por justamente haber verificado un trabajador la información, ¿no?, y si contaba o no en planilla. Bueno, como ya hemos señalado que una de las modalidades de actuaciones inspectivas era la casilla electrónica, a requerir información a través de esta casilla, ya es bueno señalar que, claro, aquellos empleadores que todavía no cuentan con la misma, es obligatorio hacer el registro correspondiente y tener esta casilla, porque a través de ese mecanismo es donde se notifican los requerimientos que hace SUNAFIL en general. Entonces sí es importante que puedan tener en cuenta, ¿no?, de contar con esta casilla electrónica. Y para el caso del trabajador, bueno, esto ya es facultativo y aquí también podría acceder a su registro y también contar con una casilla como trabajador. Bueno, aparte de la información, de las capacitaciones que también están colgadas en las páginas oficiales que tiene SUNAFIL, en Facebook, en YouTube, también pueden ustedes revisar o llamar, ¿no?, primero a las líneas que tiene telefónicas SUNAFIL, en este caso el call center y la central telefónica. Y en caso quisieran hacer consultas escritas, también hay un aplicativo que se llama SUNAFIL Responde, donde pueden consultar alguna pregunta que tengan, alguna duda sobre la normativa sociolaboral y de seguridad en el trabajo, ¿no? Si se presenta alguna duda sobre la aplicación de la norma, pueden hacer las consultas respectivas a través de SUNAFIL Responde, ¿no? Entonces se les agradece por la atención prestada a la exposición y estaré atento a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Cristian, por la exposición. Ha sido bastante prolija, llena de información que todos nuestros participantes la saben valorar
y tanto es así que nos están pidiendo que si por favor luego del taller pudieras compartir con nosotros el PPT que has expuesto a fin de que puedan tenerlo ellos y lo puedan revisar. Voy ahora sí a dar lectura a las preguntas que se han formulado a través del chat. La primera consulta que realizan nuestros participantes es que si es tanto el seguro vida, ley como el SCTR son obligatorios para la microempresa. Ya, muy bien. Bueno, en cuanto al seguro complementario de trabajo de riesgo, no es obligatorio para la microempresa, porque esto está señalado en el artículo 50 del Decreto Supremo 013-2013, que señala como obligación solo para la pequeña empresa tener un seguro de vida de ley y un seguro complementario, así lo señala ese artículo 50. En el caso, en ese tiempo, antes de la modificatoria que hubo del seguro de vida de ley, tampoco no era obligatorio contratar este seguro de vida para la microempresa, pero ya con la modificatoria que hubo en el año 2019 y la reglamentación para el registro del seguro de vida de ley, es donde se amplió la cobertura para los regímenes especiales, en este caso para el régimen de la microempresa, ¿no? La norma en realidad no lo excluía, como no lo señalaba, no lo señalaba expresamente, no lo excluía, en este caso en algún momento, si existiera alguna normativa que pueda regular o complementar esa obligación, en este caso se podría haber dado. Entonces, en el caso del seguro de vida de ley, con esta normativa, que sería esta reglamentación, es que se complementa esta obligación, y esto conlleva a que las microempresas sí tengan que contratar este seguro de vida de ley. En el caso del seguro complementario de trabajo de riesgo, no hay en este caso esa obligación expresa, porque la normativa no lo señala. Entonces todavía no hay una normativa particular que pueda disponer que se le contrate a los trabajadores de la microempresa un seguro complementario. Entonces ahí ya sería opcional, ¿no? Ya por un tema más que todo por cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Si hablamos que es una microempresa que ejerce una labor de riesgo como tal, ¿no? Como es opcional, igual por el principio de prevención, hay que ahí sí tener en cuenta de tener ese seguro, ¿no? Por un tema ya de evitar alguna contingencia laboral. Bien, muchas gracias, Cristian. Otra de las consultas que nos ha llegado por el chat es si pudieras especificar la norma en la que se refiere a la vinculación económica. Ya, es el Decreto Supremo 008-2008-TR, que es el reglamento en este caso de la normativa MIPE. Hay un artículo que señala justamente sobre esto. Si no me equivoco, es el artículo 4 de esta norma, que nos señala los supuestos en el cual estaríamos ante una exclusión por temas de vinculación económica. Pueden revisar esta normativa y van a encontrar ahí los supuestos, ¿no? Porque ahí son varios supuestos que se tienen que tomar en cuenta. Sí, es el artículo 4. Artículo 4 del Decreto Supremo 08-2008-TR. Perfecto, Cristian, gracias. Otra consulta que tenemos es ¿dónde pueden encontrar nuestros participantes, nuestros usuarios, el boletín informativo que debe entregarse a los trabajadores? Entiendo. Ya. Bueno, ha habido una modificatoria, una actualización del boletín informativo, y esto acá hay una normativa que regula justamente actualización. Apunten, está a través del Decreto Supremo 239-2019-TR. A través del Decreto Supremo 239-2019-TR se actualizó el boletín informativo, ¿ya? Y en estos casos ahí se señala justamente lo que son las características del régimen previsional, algunas disposiciones sobre las obligaciones que tener en cuenta sobre los plazos, ¿no? Que habíamos señalado en la PPT sobre la afiliación al sistema previsional de un trabajador, ¿no? Ahí vas a encontrar la información principal. Muy bien, Cristian. Nos consultan también, en el caso de un trabajador que gana más de 1.200 soles, por ejemplo, este trabajador ya no tendría derecho al pago de horas nocturnas.
Ya, el trabajador de la microempresa. ¿Ah? Sí, exacto. Ya, en el caso del trabajador de la microempresa, la norma señala que si hablamos de una jornada nocturna que es por ejemplo, ¿no?, que es habitual, o sea que todo el mes ejerce una jornada nocturna, entonces no se aplica la sobretasa, ¿no? Entonces ahí la ley sí señala expresamente ello. Entonces, en sentido contrario, si hablamos de que es una jornada que se aplica de manera proporcional, o sea, hay un día de la semana que se paga bajo una remuneración, bajo una jornada diurna y una jornada nocturna, entonces ahí sí podría aplicarse la sobretasa, ¿no? Por una interpretación en sentido contrario de la norma, porque la norma solo señala que debe ser una jornada habitual. Habitual es que entiendo debe ser, sería utilizado en todo el mes, ¿no?, esta jornada nocturna. Pero si es extraordinario, o hablamos de que la aplicación de la jornada nocturna, o es que hablamos de una aplicación que se puede hacer de manera proporcional, entonces ahí sí podríamos aplicar la sobretasa. En realidad todavía igual no hay unas disposiciones que podamos tener concretas sobre ello, pero eso sería por una interpretación en sentido contrario de lo establecido en la normativa misma, sobre la jornada de la sobretasa en horario nocturno. Gracias, Cristian. Otra de las consultas que tenemos es que en el caso de un trabajador que sea mayor de 65 años y que nunca haya realizado aportes al tema de pensiones, ¿es necesario que este trabajador sea inscrito? Porque según manifiesta en la pregunta, esta persona no quisiera ya aportar. Ya, mira, lo que pasa es que en estos casos el trabajador, a pesar que sea mayor o sea, ya estaría con la edad de jubilación, no sé si hubiera aportado, por ejemplo, en estos casos va a entrar a planilla como un trabajador. Entonces sí es obligatorio que se le tenga que afiliar a un sistema de pensión, ¿ya?, y tenga que pagar el aporte respectivo. Claro que ahí hay que ver la flexibilidad del sistema previsional, porque si hablamos, por ejemplo, de que la afilies a la ONP, hay que tener en cuenta también que debe cumplir los 20 años de aporte, o con los cambios que ha habido con la reducción, hasta por lo menos unos 10 años, ¿no? Pero en este caso te permitiría, por ejemplo, la afiliación en el sistema privado, que está enfocado a la edad de jubilación, pero no a los años de aporte, ¿no? Entonces, por el tiempo que llegue a aportar en su momento, se podrá jubilar igual. Si hablamos de un trabajador que es pensionista, ahí la situación cambiaría, porque si es un trabajador que ya ha sido jubilado del sistema privado de pensiones, se podría solicitar la suspensión de esta retención de aporte, ya en la misma AFP correspondiente, ¿no? Y se vería el tema de la suspensión, porque eso sí está habilitado por este tema previsional. Caso contrario que no pasa o no sucede en la ONP. En la ONP, a pesar que sea jubilado, sí tiene que seguir aportando, como si es un trabajador pensionista, y en el cual no se puede superar las 50 UIT, si no me equivoco, media UIT, para que no le suspendan la pensión al trabajador, porque si supera ese límite también le pueden suspender la pensión. Entonces, las situaciones de los dos regímenes son muy distintas. Entonces, si es un trabajador nuevo, a pesar que tenga la edad de jubilación correspondiente, igual va a tener que ser afiliado. Y si es un trabajador pensionista, hay que consultar a qué régimen previsional está jubilado y de acuerdo a ello ver cuál es lo que le aplicaría de acuerdo a si es AFP o... Bien, Cristian. Otra consulta que tenemos es ¿cuántos trabajadores como mínimo debe tener una microempresa para encontrarse en el REMIPE? Bueno, como ya habíamos señalado en la exposición, ya el número de trabajadores se modificó. Entonces, esto está en función al nivel de venta. Los únicos requisitos de número de trabajadores podrían darse en el caso de una junta de propietarios, que ellos ya tienen una situación especial, ¿no?, para acreditarse como microempresa. Pero si hablamos de un negocio o una empresa como tal, entonces el requisito estaría en nivel de venta, ya no en el número de trabajadores, de acuerdo a la última modificación.
Bien, gracias, Cristian. A ver, estoy revisando las consultas que están llegando. Aquí hay una consulta que dice: las empresas agrícolas no son consideradas actividades de alto riesgo, por lo que no es obligatorio pagar CTR. Pero dentro de las actividades hay trabajos de mantenimiento como altura caliente, también trabajos con MATEL. Para esas personas sí se les debe pagar el FCTR de manera puntual. Bueno, pero eso ya queda un tema más de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Sí. O sea, porque hay que entenderlo de que de acuerdo al anexo 5 del reglamento de la normativa de seguridad social, se establece un catálogo de empresas que están dentro de, que ejercen un trabajo de alto riesgo y por el cual son obligatorias de que tengan que contar con ese seguro. Pero ya que no esté incluida como actividad económica dentro de este campo de alto riesgo, entonces ya va más de la mano de cómo en tu empresa se han implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Porque de acuerdo al principio de prevención, tener en cuenta que esto también es muy importante, de contar con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque eso es obligatorio para todas las empresas, ¿no? De acuerdo al régimen de la micro, pequeña, igual es obligatorio, igual les aplica el sistema de gestión, y esto va de la mano a que por el principio de prevención se que tengan que tomar todas las medidas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, si se dan cuenta, el implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo también está de la mano seguro complementario del trabajo de riesgo, porque está dentro del mecanismo de prevención. Entonces, ya sería que el empleador puede evaluar ello, ¿no? Y determinar si va a tener más adelante una contingencia laboral que pueda suscitar en un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, de tener ya coberturado un seguro complementario de trabajo de riesgo como un deber de prevención, ¿no? Ante una contingencia laboral que podría suscitarse, porque un accidente de trabajo o una enfermedad profesional más a la larga, lo que pudiera pasar a estas empresas y no estuvo coberturado con un FCTR, podría el trabajador tomar las acciones legales correspondientes, por ejemplo una reparación civil. Entonces eso a la larga sería más costoso. Entonces ya es un tema de costo-beneficio que la empresa tendría que evaluar, ¿no? Para terminar. Y aparte que consideraría también una infracción laboral no tomar las medidas correspondientes para garantizar o prevenir estos accidentes. Entonces ahí también es un tema de cada empresa tomar en cuenta todo esto, toda esta información. Gracias, Cristian. Nos consulta si una persona natural con negocio puede inscribirse en el REMIPE. Sí se puede inscribir. En este caso lo común es que se registre como microempresa, ¿no? Entonces si hablamos de una persona natural con negocio, estaría ingresando como conductor de la microempresa. Entonces sí, para pagar, en este caso, reducir los costos laborales, puede registrarse y acogerse a este régimen especial. Gracias, Cristian. A ver, déjame terminar de revisar las consultas. Ya. ¿Se exige el plan de vigía COVID a las microempresas o existe un formato simplificado? Ya, de acuerdo a la resolución ministerial 972-2020, -MINSA, hay un formato para aquellas microempresas, por ejemplo, que tienen de 1 a 4 trabajadores. Hay un formato simplificado que está como anexo dentro de la misma resolución ministerial. Entonces ahí se utiliza ese formato simplificado de 1 a 4 trabajadores. Si hablamos de 5 para adelante, ya estamos ante un plan de vigilancia como una empresa ordinaria. Y hay que ver también que por tipo de centro de trabajo se tiene que contar con un profesional de la salud, que también justo inicia de contar con este profesional desde los 5 trabajadores para adelante. Eso se estableció en esa resolución ministerial. Gracias, Cristian. Tenemos varias consultas
que se refieren a la posibilidad de poder registrar en la planilla tanto a los padres como a otros familiares. Sí, esta es una situación más particular porque, primero, los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad no es obligatorio, o sea, que estén afiliados a la planilla, por ejemplo, o tengan derechos laborales porque la ley lo excluye, salvo pacto en contrario. Eso es lo que dice la normativa laboral. Si hay un pacto en contrario, o sea, se le establece un contrato de trabajo a este familiar, por ejemplo, un cónyuge, entonces habría una relación laboral, sería una relación laboral, entonces significa de que se le puede registrar en planilla. Ahora, las disposiciones sobre de asegurarlo en el salud, ¿no?, y que forme parte de tu empresa, ya eso lo establece, esa normativa, ¿no?, ya lo establece de salud misma, ¿no?, sus exclusiones y sus disposiciones especiales. Pero en materia exclusivamente laboral, ya de la contratación del trabajador y que tenga derecho a beneficios sociales, sí es posible, porque el Decreto Supremo 0397-TR en sus disposiciones complementarias menciona la exclusión de este tipo de familiares, ¿no?, y haya el pacto en contrario, como le digo, ¿no? O sea, esto también te permite que si hay un contrato de trabajo se les puede ingresar y tendría todos los beneficios que le corresponden como trabajador. Bien, Cristian, muchas gracias. Nos piden si pudieras repetir la resolución que se refiere al formato de plan de vigilancia, por favor. Ya, la resolución ministerial 972-2020-MINSA. Genial. Hagamos una última consulta. A ver, el plan de vigilancia COVID se realiza considerando el número total de trabajadores, incluyendo los que están en trabajo remoto. Ay, Dios, se movió un ratito. Los que están en trabajo remoto, suspensión perfecta, o solo por los que tengan labor presencial en cada centro laboral. No, es el número total de trabajadores. O sea, estarían incluidos, si hay trabajadores, por ejemplo, una parte que tiene remoto o en suspensión perfecta y otros que haciendo una labor presencial lentamente, se incluye a todos, porque es en base al número total de trabajadores que se determina qué tipo de centro de trabajo es, ¿no? Entonces es el número total de trabajadores en la planilla. Muy bien, gracias, Cristian. A ver, hay varias consultas que estoy saltando a propósito, y no es porque, bueno, no se sepa sobre el tema, sino que no están referidas al tema materia del taller de hoy. Sí, agradecería que si las consultas que puedan formular, por favor, estén ceñidas al tema de exposición. A ver, voy a chequear un ratito, por favor. Estimado Cristian, hay una confusión que estoy viendo bastante seguido, que es el de confundir el régimen MIPE tributario con el del REMIPE. Ok. Sí, si pudieras explicar a los participantes, por favor. Muy bien. Bueno, para efectos en materia laboral, ya, para poder acogerte al régimen especial laboral, es que tienes que inscribirte sí o sí en el REMIPE. Eso hay que tenerlo claro. ¿Ya? Porque no puedes acogerte al régimen especial laboral, o sea, tú no puedes pagar a tus trabajadores bajo régimen especial laboral si no estás debidamente inscrito y acreditado como MIPE. Y eso se hace a través de esta plataforma de REMIPE que está a cargo del Ministerio de Trabajo. O sea, si tú, por ejemplo, estabas acogido al MIPE tributario, pero no te registraste en el REMIPE y estás pagando beneficios laborales como MIPE, entonces ahí está mal, porque estarías incumpliendo la normativa laboral y no podías acceder todavía a ese beneficio. Entonces, ahí la gran diferencia, ¿no? Que
de que estés acogido al régimen tributario MIPE no significa de que vas a ser una empresa para efectos de materia laboral reconocida como una MIPE también. Entonces hay que cumplir con el registro de REMIPE para poder efectuar el pago de los beneficios laborales de este régimen, ¿no? Porque ahí, a partir de ese registro, tienes la acreditación y puedes acreditar con una constancia repetida ante una inspección de trabajo, por ejemplo, ¿no? Que cuentas con este registro correspondiente y puedes acceder a este beneficio. Eso hay que tener en cuenta. Bien, Cristian. A ver, aquí tenemos otra consulta. ¿Qué pasa si una pequeña empresa supera sus límites de ingresos? Una pequeña empresa supera los límites del nivel de ventas. Ya. Si una pequeña empresa ya supera, por ejemplo, los 1.700 OIT que establece la normativa por 2 años consecutivos, ya, el artículo 50, esto sí sería bueno que lo anoten, porque ahí van a ver los requisitos, cuánto tiempo deben de cumplir de permanencia las empresas para ya pasar a la siguiente, ¿no? Si hablamos de una micro a la pequeña y de pequeña ya al régimen general. Esto está en el artículo 51 del Decreto Supremo 013-2013-Produce. El artículo 51 señala que si tanto la MIC o pequeña empresa superan por 2 años consecutivos el nivel de ventas anuales, ¿ya? En el caso de la micro, tienen 1 año adicional para gozar del beneficio de las microempresas, todavía seguir pagando a sus trabajadores bajo el régimen de la micro. Pasado ese año adicional, ya son definitivamente pequeña empresa. En el caso de la pequeña, si superan 2 años consecutivos el nivel de ventas, tienen 3 años adicionales para permanecer como pequeña empresa, o sea, pagar a sus trabajadores bajo el régimen de la pequeña, todavía. Pasado ya esos 3 años, ya son régimen general y ya se le tiene que excluir ya del registro porque ya son régimen general, ya son mediana empresa y en estos casos ya el régimen laboral especial no aplica porque ya estarían pagando bajo el régimen general. Esos son los supuestos que establece justamente este artículo 51. Perfecto, Cristian. Aquí hay una última consulta con respecto a con qué documentos debo acreditar en una fiscalización laboral si tuve un personal de confianza. Bueno, eso ya está definido más que todo en la normativa laboral. En el artículo 43, si no me equivoco, señalan el concepto de un personal de confianza, ya, del Decreto Supremo 0397-TR, que es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728. En este artículo se señala el concepto de cuando estamos ante un personal de dirección y a un personal de confianza. Entonces, de acuerdo a este concepto, la documentación debe ser relacionada a ello. Normalmente el concepto de personal de confianza se le entiende a aquel personal que maneja secretos, por ejemplo, industriales, ¿no? de la entidad, y que emite opinión que forma parte de la decisión empresarial. O sea, tiene impacto con el personal de dirección o con el mismo dueño de la empresa, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene esa capacidad de, al tener ese contacto, poder influir en la toma de decisión. Entonces, este personal de confianza normalmente, ¿quiénes los ejerce? Por ejemplo, pueden ser asesores de la empresa. Entonces, ¿con qué acreditaría? Con, de repente, documentos de designación de este personal de confianza, porque de acuerdo a la normativa, se le tiene que designar, se le puede designar con un memorándum, un documento interno, ¿ya? O en la boleta de pago también se le puede señalar que es un personal de confianza. Y también acreditar con las labores que ejerce. Entonces, ¿con qué se le puede acreditar? Con los informes que hace al dueño de la empresa o a los gerentes, o sea, con sus labores básicamente, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta para poder acreditar en todo caso a un personal de confianza. Porque, y aparte del personal de dirección, normalmente están sido por los gerentes, básicamente, porque con los gerentes sería a partir de los accionistas y el gerente general, los gerentes, por ejemplo un gerente de administración tiene toma de decisiones sobre su competencia, ¿no? Entonces ese es un personal de dirección, por ejemplo. Y en el caso de, como les digo, de personal de confianza,
Puede ser también gerentes o puede ser también asesores o cualquier otra persona que tenga contacto directo con el personal de dirección, ¿no? Y el mismo empleador en sí, ¿no? Que sería, por ejemplo, un gerente general o de repente que normalmente representa a la empresa. Eso es. Gracias, Cristian. Ahora sí, esta sí es la última consulta en la que nos menciona. Una vez que una empresa se encuentra como pequeña empresa, en caso de que sus ingresos bajaran por más de 2 años, ¿esta pequeña empresa puede volver a ser microempresa? Ya, si su nivel de ventas superó los 2 años consecutivos, ¿ya?, de la microempresa y ya superó el año adicional y ya es pequeña empresa y su nivel de ventas no supera ya el límite como tal, como lo señalaba en la pregunta, ¿no?, de como una microempresa, lamentablemente permanece en el régimen de la pequeña. Lo que pasa es que ya el requisito establecido en la ley es que por 2 años consecutivos, en esos 2 años se supere. Si ya pasó ese requisito, ya no puede regresar, ya no puede regresar. Entonces, lo que tendrían que tener en cuenta es justamente que en esos 2 años no se supere esos 2 años de ese nivel, porque ya superar esos 2 años consecutivos es donde ya prácticamente le correspondería pasar al siguiente resto, aunque sea el de la pequeña. Y así también pasará en el caso de la pequeña empresa. Perfecto, Cristian. Te agradecemos bastante por tu participación el día de hoy. Gracias a todos los participantes que se han unido a este taller. Sería ya hasta una próxima oportunidad de poder contar con tu participación, estimado Cristian. Por favor, si pudieras enviarme tu firma, que nos están pidiendo bastante por el chat, ¿sí? Muchas gracias a todos por conectarse. Apenas termine el taller, voy a estar enviándoles el PPT, los correos, para que pueda llegarles el PPT. Agradecería puedan registrar su asistencia en el enlace que acabo de enviar por el chat. Sí, va a haber constancia de participación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Andrés. Hasta la próxima. Hasta la próxima.